Buenos días, señores estudiantes de primero de bachillerato de la asignatura de Biología. El día de hoy vamos a ver un tema más de la asignatura. El tema del día de hoy es Reino Animalia. Vertebrados, la clasificación de aves y mamíferos. El objetivo, conocer las características de aves y mamíferos. Vamos a recordar que el reino Animalia de los vertebrados tenía una columna vertebral, la cual estaba comunicada con un cerebro que le permitía la cefalización. Tenía la presencia de mandíbulas que le va a permitir la masticación y la degradación de los alimentos. Tenía una simetría bilateral, quiere decir que en un plano longitudinal las dos estructuras son similares. Tenía un tegumento de gran importancia, que era la piel, que estaba formado por la dermis, epidermis y la hipodermis, la cual va a dar origen a ciertas estructuras como son los cuernos, las pezuñas, las uñas, las garras o las plumas. También tenía una respiración pulmonar y tenía una simetría, un dimorfismo sexual, es decir, que machos y hembras estaban bastante diferenciados y se los iba a dividir en anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos. Vamos a ver las características de aves y de mamíferos. Las características generales de las aves. Son especializadas para el vuelo, debido a que tienen huesos huecos y unos sacos aéreos que les va a permitir ser más ligeros y más livianos para emprender el vuelo. Son endotérmicos, quiere decir que tienen la capacidad de regular su temperatura interna. Están cubiertos por plumas que les va a permitir un aislamiento térmico, pero las patas están cubiertas por escamas que dan a entender que fueron descendientes de los reptiles. Son tetrápodos, quiere decir que está formado por 4 extremidades, pero las superiores se han modificado para dar origen a las alas. Algunas aves no son capaces de volar, como son el caso del pingüino, que son buenos buceadores, y otras terrestres como las avestruces, que son buenas corredoras. Poseen un pico sin dientes. Son ovíparos, su reproducción es ovípara y es interna. El sistema digestivo de las aves es único debido a que va a presentar un buche y una molleja. El buche es una estructura en donde va a estar almacenada la comida y la molleja es donde va a ayudar a triturar la comida debido a que no posee dientes. Es por ende que las aves deben tragarse ciertas piedras para que se vayan acumulando en la molleja y en la molleja estos ayuden a degradar la alimentación. En el grupo de los mamíferos tenemos características generales. Por ejemplo, son endotérmicos. Quiere decir que se tiene la capacidad de regular la temperatura interna del cuerpo. Tienen la presencia de pelos y poseen glándulas mamarias. Todos son vivíparos, es decir, que nacen directo del vientre de la madre, a excepción de 2 especies, como es el ornitorrinco y la equidna, que ellos nacen de huevos. La mayoría son terrestres, a excepto de algunas especies, como es el caso de las ballenas o los delfines, que son acuáticos, y los murciélagos, que son voladores. El sistema circulatorio es cerrado, es decir, que hay una circulación del corazón hacia los pulmones y luego a toda la parte del cuerpo para cubrirla de nutrientes necesarios para cumplir las funciones vitales. El sistema respiratorio está formado por 2 pulmones en donde permite el intercambio gaseoso, tanto de oxígeno como la eliminación del dióxido de carbono. Los mamíferos se van a clasificar de acuerdo a ciertas características en grupos más específicos, en clases más específicas. Por ejemplo, tenemos los monotremas. Los monotremas quería decir que son los únicos ovíparos, es decir, que nacen de huevos. En este caso vamos a tener el equidna y el ornitorrinco. Los marsupiales son aquellos que van a presentar una estructura, una bolsita denominada el marsupio en la parte anterior de la madre para albergar a la cría. Una vez que simplemente tiene un pequeño desarrollo, ahí lo van a albergar durante todo el proceso del desarrollo embrionario. En este caso tenemos 2 ejemplos, como es el koala y el canguro. También tenemos los edentados.
son aquellos que no poseen una dentadura o poseen simplemente una ligera dentición pero sin esmalte. En este caso vamos a tener el caso del perezoso. Vamos a tener también los insectívoros, que se alimentan de insectos. Un ejemplo de ellos es las musarañas y el puercoespín. Los carnívoros son aquellos que van a tener los colmillos bastante desarrollados y se van a alimentar de carne. Ejemplo de ellos vamos a tener el tigre y el león. Los siguientes son los quirópteros. Los quirópteros tienen una membrana que les va a permitir volar. En este caso tenemos al murciélago. El siguiente grupo son los lagomorfos. Los lagomorfos poseen unos incisivos de un crecimiento continuo. Es por ende que constantemente deben estar masticando. En este caso vamos a tener los conejos y la liebre. También vamos a tener los perciodáctilos. Son aquellos que tienen las patas terminadas en pezuñas, como es el caso de los caballos y de las cebras. Pero en este caso de los perciodáctilos, las pezuñas deben ser impares, mientras que los artiodáctilos, como es el caso de las llamas o de las jirafas, las patas terminan en pezuñas, pero sus dedos deben ser pares. También vamos a tener otro ejemplo, como es el caso de los roedores. Los roedores tienen los incisivos que tienen un crecimiento constante. En un caso de ellos son los ratones, que constantemente deben estar masticando algo debido a que sus incisivos y sus caninos tienen un crecimiento bastante acelerado. El siguiente grupo tenemos los proboscidios, es decir, que tienen una própside o una trompa que les va a permitir la respiración y también les va a permitir con un medio de defensa. En este caso vamos a tener los elefantes. También tenemos los cetáceos, que son mamíferos acuáticos. Los ejemplos son la ballena y el delfín. Y finalmente vamos a tener los primates, al grupo en el cual nosotros pertenecemos. En este caso, una característica bastante similar entre ellos es que tienen un pulgar oponible al resto de los dedos, que les va a facilitar al manejo de herramientas. En este caso vamos a tener los monos y el ser humano. La actividad del día de hoy va a ser la siguiente. Va a copiar las diapositivas en el cuaderno con el encabezado que tenemos a continuación y una vez finalizada va a hacer una consulta de qué es la diversidad biológica con el mismo encabezado. Termina la actividad, le toma una fotografía y por favor envíele al Classroom para poder revisarle. Gracias por su atención.